Hola, yo soy Brenda Ballín y te estaré acompañando en este capítulo 6 del libro Vivir sin máscaras. Capítulo 6. Comprender al ser de la máscara. Cuando reúnas el valor suficiente para convertirte en tu ser verdadero, aunque parezcas ser mucho menos que tu ser idealizado, descubrirás que es mucho más. Conferencia del Guía 83. La imagen idealizada de sí mismo. Comenzamos. La máscara de Connie. Abandonar la imagen idealizada de sí mismo. Connie vino a pasar un fin de semana de introducción al patchwork en medio de una crisis espiritual. Siendo un miembro devoto de la iglesia episcopal, había trabajado en comités y grupos de su iglesia, y había escrito un libro para mujeres sobre cómo podrían vivir una vida centrada en Cristo. Era una esposa devota y madre de 4 hijos, al mismo tiempo que había sido muy generosa con otras gentes, pues estaba convencida de que debía de cumplir con todas sus obligaciones como esposa cristiana, madre y guía de su iglesia. Pero ahora sentía que había dado demasiado. Se sentía vacía, seca. Su energía se había colapsado y había dejado de ser tan eficiente en sus diversos roles. Sumida en un estado casi depresivo, muy cercano a la desesperación, recientemente había estado asistiendo a diversos retiros religiosos y talleres en busca de una renovación espiritual. Alta y con cierto sobrepeso, Connie era una gran mujerona cuyo aspecto rígido mostraba que sentía el peso del mundo sobre sus espaldas. Pero a pesar de su amplio cuerpo y su fuerte carácter, poco a poco mostró qué tan vacía se sentía en todo su interior. Su máscara de buena esposa y madre cristiana amenazaban con apagar su chispa interior, además de que sufría enormemente por la carga de sus propias expectativas acerca de sí misma y de las exigencias que le imponían los demás. Mientras más hablaba de cuánto le pedían los demás, más se enojaba, hasta que poco a poco se hizo claro que la peor carga que soportaba era la de su ira reprimida. Fue necesario estimular mucho a Connie para que se expresara, pero finalmente soltó algo de su ira y empezó a caminar como loca a lo largo del cuarto en donde estábamos, haciendo sonar el piso de madera mientras gritaba y golpeaba con los pies. Culpaba a sus padres y culpaba a la iglesia. Se enojó en contra de su esposo y se enojó en contra de Dios. Conforme su energía se calmó un poco, reflexionó y dijo: Dios mío, he asumido las expectativas que tiene todo el mundo respecto a mí. He tratado de conquistar la aprobación de todos, tratando de ser estúpidamente perfecta todo el tiempo. Me estoy ahogando en mi bondad. Con el fin de ayudarle a Connie a que se quitara de encima todas las expectativas de perfección y devoción, la hicimos sentarse en el piso y le pusimos una pila de cojines sobre sus hombros, cada uno de los cuales representaba las múltiples exigencias que había aceptado o se había puesto ella misma sobre de sí. Los aventó alegremente, lanzando cada uno tan lejos como pudo. Luego, una vez que había lanzado sus cargas metafóricas, se quedó tranquilamente durante un momento antes de volver a ponerse de pie. ¿Saben? Estoy simplemente furiosa por la manera en que he aceptado este papel durante tanto tiempo. Estoy tan enojada que creo que podría matar a alguien ahora mismo. O tal vez debería matarme a mí misma por haber sido tan estúpida. La animé para que sacara su furia asesina, para que la expresara. Nuevamente se puso a dar de pisotones y a gritar, sin preocuparle por darle sentido a lo que decía, dejando salir la energía de su furia letal. En medio de un discurso violento, se detuvo de pronto y dijo: Dios mío, soy una destructora. De veras me siento capaz de matar a todos los que me rodean. Esto es horrible. Debo de ser alguien terrible. El grupo se encargó de convencerla
de que su conducta no era terrible. Ventilar semejantes emociones dentro de un medio seguro y que da apoyo es mucho más sano que la reciente depresión e ineficiencia, a través de la cual ella estaba manifestando exteriormente una destructividad dirigida hacia sí misma y hacia su familia. Su agotamiento y su colapso habían sido un mensaje hostil y generador de culpa dirigido a quienes ella había servido durante tanto tiempo. Su negatividad pasiva, inconsciente, había sido mucho más destructiva para todos, incluyéndola a ella, que la expresión activa de su ira dentro de la seguridad del grupo. Le aseguramos que su fuerza vital estaba siendo liberada a través de la voluntad de arriesgarse a sentir su ira. Conforme Connie dejaba caer su máscara de la exigida bondad, empezaba a encontrar un nuevo almacén de su auténtica energía, al ya no tener que negar la furia que había en su interior. Solo al haber abierto esos sentimientos reales, podía encontrar el camino de vuelta hacia su verdadero ser, hacia la inagotable fuente interior. De modo que mi agotamiento estaba escondiendo esta ira. Este horrible sentimiento siempre estuvo dentro de mí. ¿Pero acaso esto no hace de mí una persona terrible? No, solo te hace más real, le dije. Tu máscara de cristiana, perfectamente amorosa, tenía que romperse tarde o temprano. Estaba hecha para expectativas irreales y el precio que habías estado pagando para sostener esa máscara agotaba tu energía. Ahora, en vez de la víctima cristiana martirizada, lo que vemos es tu verdadero yo. Luego de este intercambio, Connie se sumió nuevamente en la vívida expresión de su ira. Su enorme cuerpo se sacudió por todos lados y empezó a disfrutar de la energía de las pulsaciones que la movían. El poder que venía de ella ahora era glorioso. Propuse que todos se unieran a Connie poniéndose de pie, y ella guió al grupo en una poderosa expresión de energía puramente agresiva. Conforme Connie se sacudía y daba pisotones, guiando a los demás, su rígida pesadez empezó a dejar su lugar a una nueva y radiante alegría. Entonces le sugerí que convirtiera su energía agresiva en una danza, en una celebración del poder original y de la energía creativa de Dios, que se movía de manera tan completa a través de ella y de todos los demás. Pronto, todo el cuarto vibraba con la danza primitiva dedicada por Connie al poder de la vida. Todos experimentamos la energía pura que se libera al dejar salir nuestra temida ira. El efecto fue muy estimulante para los presentes y le dimos gracias a Connie por haber guiado la danza. A medida que la danza se fue calmando, Connie reflexionaba en torno al poder que acababa de descubrir y se daba cuenta de que su ira no era algo que debía temer por ser anticristiana, sino que merecía ser bienvenida como el camino hacia su propio poder y energía. Habiendo echado un vistazo a sus capacidades para guiar y sanar a los demás, Connie terminó su trabajo con el compromiso de reconocer su energía, de cuidarse mejor a sí misma y de usar su poder para seguir sus sentimientos, confiando en que la llevarían hacia un servicio a Dios sincero y sin resentimientos. Comprender al ser de la máscara. El ser de la máscara es la capa exterior de la personalidad, el ser con el que nos identificamos en la superficie, la cara que le mostramos al mundo. Es el ser que pensamos que deberíamos ser o que deseamos ser basándonos en imágenes mentales idealizadas. Connie trataba de vivir de acuerdo con la imagen idealizada de una buena y amorosa mujer cristiana, una identidad forzada que suprimía partes importantes de ella. La falsedad de la máscara nos aparta todo el tiempo de la realidad de todo lo que somos. Repito, la falsedad de la máscara
nos aparta todo el tiempo de la realidad de todo lo que somos. Comentario. Esto es muy importante de entender, de que justamente mientras estemos habitando la máscara, hay por lo menos una gran parte de nosotros que se suprime. Hay una parte que no nos permite ser auténticos en nuestra totalidad, con nuestra verdad presente. Hay una parte que todavía siente miedo al rechazo, siente miedo a no ser aceptado. Por lo tanto, es una parte que todavía no aceptamos de nosotros mismos. Es una parte que no abrazo. Por lo tanto, es una parte que no puede ser integrada. Mientras estemos en el ser de la máscara, entonces hay algo de nuestro ser que va a sentirse invalidado, que va a sentirse no aceptado. Fin del comentario. Todos fuimos heridos psíquicamente durante la infancia. Todos fuimos vistos y amados de maneras imperfectas. La máscara es el yo que nos construimos para esconder al niño vulnerable y herido que fuimos alguna vez. Al poner un ser falso entre las demás personas y nuestra vulnerabilidad interior, tratamos de impedir que ellos se acerquen demasiado como para que nos puedan herir como fuimos heridos en la infancia. Es nuestra manera de tratar de controlar la vida. La máscara se crea en reacción al dolor y al rechazo, y por lo tanto está diseñada para tratar de agradar, de defendernos de o de controlar a los otros. Cuando estamos en el ser de la máscara, nos centramos en reaccionar ante los demás, y por lo tanto nos separamos de nuestra fuente interior. El ser de la máscara nos separa de la energía de nuestro ser verdadero y espontáneo, tanto de su aspecto positivo como negativo. Al estar en el ser de la máscara, culpamos a los demás por nuestros problemas, en vez de hacernos responsables por nuestros sentimientos. Así es como la máscara inscribe la creencia de que somos víctimas, la falsa idea de que alguien más es responsable de nuestra felicidad o infelicidad. Comentario. Esto es importante porque a veces justo pensamos que solo culpamos a los demás por nuestra infelicidad y que los demás no tienen la culpa o lo demás tienen la culpa de que yo no pueda ser feliz. Pero también es muy importante darnos cuenta de cómo a veces también ponemos la felicidad en el otro, en lo otro. Y entonces justamente nuestra felicidad va a depender de todo eso externo que no puedo controlar, de todo eso que no soy yo y que es otro ser. Por lo tanto, mi felicidad va a estar dependiendo de todas esas cosas externas de las cuales ni me puedo responsabilizar ni puedo controlar. Entonces es muy importante justo ver ambas cosas, como en la máscara sigo responsabilizando de todo lo que me pasa a otros o a otra cosa fuera de mí. Sigo culpando todo lo externo de mi propia felicidad o infelicidad. Fin del comentario. Debajo de la máscara se encuentra el ser inferior, la fuente de negatividad y destructividad dentro de nosotros. Nuestra propia negatividad es la verdadera fuente de nuestra infelicidad. El ser inferior suele ser inconsciente, por completo o en parte, pues es difícil admitir nuestra negatividad ante nosotros. Cuando éramos niños, nos hicieron sentir vergüenza del ser inferior y teníamos miedo de que, al ser honestos en relación con nuestros sentimientos negativos, provocaríamos el rechazo de nuestros padres. Así que cubrimos esos sentimientos con una máscara con la esperanza de asegurar que nos amarían. En cierto modo, la máscara se parece al fariseo de los tiempos de Cristo.
quien monta un espectáculo completamente falso de bondad y poder o respetabilidad. Cristo se sentía extremadamente atraído por los pecadores, porque sentía que eran auténticos. Su negatividad no era negada ni justificada. Sus defectos y su dolor eran mucho más obvios, y de ese modo era más fácil acceder a sus corazones. Cristo sabía que el ser inferior o pecador debe ser reconocido antes de que sea posible transformar su potencial creativo. Nuestro ser superior o conciencia crística también aprenderá a abarcar al pecador interior una vez que hayamos abandonado la hipócrita máscara del fariseo. El ser superior es un sitio dentro de nosotros en donde el río de la energía vital universal fluye libremente. El ser superior es nuestra verdadera naturaleza en tanto a expresiones individuales de Dios. Sin embargo, en el campo de la vida humana, las capas que esconden al ser superior, las capas de la máscara y del ser inferior, también son reales y deben ser penetradas. Cuando las personas están emocionalmente enfermas, siempre lo están de acuerdo con alguna forma creada por el ser de la máscara. No se dan cuenta de que están viviendo una mentira. Han construido una capa de irrealidad que no tiene nada que ver con su ser real. De modo que no son honestos con su personalidad real. Ser honesto con uno mismo no significa que tienes que abandonarte ante tu ser inferior, sino que debes ser consciente de él. Debajo de las capas de tu ser inferior vive tu ser superior, tu realidad última y absoluta a la cual debes llegar algún día. Pero para alcanzarla, primero tienes que enfrentar tu ser inferior, tu realidad temporal, en vez de esconderla, lo cual te aleja aún más de la realidad absoluta de tu propio ser superior. A fin de enfrentar el ser inferior, tienes que romper a toda costa con todas las falsedades del ser de la máscara. Conferencia del Guía del Pathwork, número 14. Aquí tenemos una visualización de los tres seres con una lista de los principales aspectos de cada uno. Voy a describir la imagen que viene en el libro para que ustedes puedan entenderla. Es un esquema de 4 círculos, uno adentro del otro. El círculo más exterior es el ser de la máscara. Tipos de máscara: amor, sumisión, dependencia; poder, agresión, control; serenidad, desapego, retraimiento. El círculo adentro del ser de la máscara es el ser inferior. Aspectos del ser inferior: miedo, obstinación y orgullo. El siguiente círculo hacia adentro del ser inferior, es el ser superior. Aspectos del ser superior: amor, poder, serenidad. Adentro de ese círculo, en el centro, está Dios, el ser unificado. En realidad, las 3 capas no se encuentran contenidas una dentro de la otra, como lo muestra la ilustración. Si vemos la circunferencia exterior como la frontera externa de la personalidad, en donde entra en contacto con el mundo, una ilustración más real de los 3 seres podría verse de esta manera. Voy a describir nuevamente la imagen que viene, la segunda imagen que viene. Es nuevamente un círculo, en donde en el centro sí tenemos este círculo que dice Dios. Y imaginemos que en esos círculos, en esos 4 círculos que habíamos descrito en la imagen anterior, lo que pasa aquí es que se abren como puertas en donde se tocan unas a las otras. Entonces en el centro está el círculo de Dios, que digamos que abre 4 caminos hacia las 4 direcciones, que nos dan a entender que toca
tanto al círculo del ser superior, al círculo del ser inferior y al círculo de la máscara. Luego tenemos como dividido por esas partes que el ser unificado toca, digamos que 4/4 del círculo, donde la parte del ser inferior o el círculo del ser inferior también abre una puertecita hacia el ser de la máscara. Y aquí vemos que realmente como que está realmente abierto esta parte, no es que esté como cerrado completamente un círculo dentro de otro. Y este esquema lo que nos da a entender es que justamente hay una parte de todos estos círculos que se toca. Es decir, no es que vayamos rompiendo estos círculos y que deje de existir el círculo de la máscara, el círculo del ser inferior, el círculo del ser superior, y que mientras estamos en el ser superior no pueda haber máscara o no pueda haber partes de mi ser inferior. Digo, ya en el ser superior justamente nos da la puerta a este ser unificado, en donde ya no hay mucha diferencia entre una capa y otra. Pero sí es importante esto, ¿no? Que a momentos en una personalidad ordinaria, como es el esquema que les estoy describiendo en este momento, sí hay una parte de nuestro ser unificado, de nuestro ser superior, que toca, aunque estemos en el ser de la máscara, aunque estemos en el ser superior o inferior, que se abre, que toca. Y nuevamente el ser inferior también toca a la máscara, ¿sí? Es como que van un poco relacionadas entre sí y que realmente no es que estén selladas y cerradas y que si estamos en una no podamos volver a la otra o tener partes del otro círculo externo hacia el interno. Bueno, fin de la descripción de este segundo esquema de la personalidad ordinaria. Continúo con la lectura. Esta ilustración es un retrato de la realidad de que en cada personalidad existen lugares a través de los que el ser superior brilla hacia el exterior y en otros en donde el ser inferior no ha sido cubierto, de modo que se pueden ver cierta negatividad no diluida en la superficie. Igualmente, en otros lugares, tanto el ser inferior como el ser superior están enmascarados. La máscara y el ser inferior pueden estar presentes en mayor o menor grado de lo que se muestra la ilustración, dependiendo del nivel de purificación de cada alma. Podemos preguntarnos cómo se vería una personalidad evolucionada. Me atrevo a decir que se vería más o menos como lo que sigue. El esquema 3 lo voy a describir. Es nuevamente este círculo en donde en el centro está Dios y el ser unificado. Después viene digamos que la parte del ser superior, que está abarcando la mayor parte del círculo. Y luego vienen nuevamente estos 4 fragmentos divididos en parte de su ser inferior y en parte de la máscara, a los 4 extremos, digamos. En una mucho menor parte del círculo, abarcan una mucho menor parte. Esto nos quiere decir que en una personalidad evolucionada, la mayor parte que abarcaría nuestra totalidad sería nuestro superior, nuestro ser superior, dejando que este ser unificado pueda como estar en el centro. Fin de la descripción del tercer esquema de personalidad evolucionada. Continúo con la lectura. En la ilustración de la personalidad evolucionada, la mayor parte de la máscara ha sido eliminada, la mayor parte del ser inferior ha sido liberada y las áreas restantes de ambos han sido inoculados con conciencia, volviéndose menos densas. Sin embargo, mientras la personalidad existe, es decir,
mientras todavía nos encontramos en la encarnación humana, los tres aspectos del ser estarán presentes en cierto grado. Aprendemos a llevar nuestra identificación personal hacia el centro de nuestro ser superior, a saber quiénes somos en realidad y a canalizar esa energía en servicio de los demás. Pero también aprendemos a no negar lo que queda de la máscara y del ser inferior cada vez que aparecen. Aprendamos a dar la bienvenida dentro de la conciencia a todos los aspectos que todavía necesitan sanar. Fin de la lectura. Inicio de comentario. Esto es muy importante de entender porque justamente a veces confundimos que la meta a llegar es justo este ser unificado que no tiene ninguna máscara, que no tiene nada de ser inferior y nada negativo en su ser. Pero realmente esa sería como una máscara también, porque realmente mientras estemos en esta condición humana, mientras podamos decir que estamos siendo seres humanos, es nuestra condición tener también partes de nuestro ser inferior y partes de nuestra máscara. Es entender justamente que somos nuestra sombra, nuestra negatividad o nuestra parte oscura, como la quieras llamar, pero también somos toda esa luz, todo ese ser superior. Y a momentos habrá circunstancias de la vida, personas que aprieten nuestros botones rojos y que nos hagan ponernos la armadura y ponernos la máscara, o que toquen otros botones rojos que nos hagan sacar a nuestro ser inferior. Y eso no significa que no hayas caminado, que no hayas trabajado, que todo tu trabajo personal humano se haya desintegrado en ese momento, sino significa que eres un ser humano y que estás en este plano, en esta realidad, y que te pasan cosas y que sientes, piensas y reaccionas, accionas ante la vida que está sucediendo. Lo importante es justamente, como lo hemos venido mencionando, tanto en el taller como en comentarios de la lectura, es cada vez ser más consciente de estas partes de nosotros, de estos seres de nosotros. Cada vez que conozcamos más a estos seres, a estas partes de nosotros, entonces cada vez va a haber más espacio para este ser superior, para este ser unificado. Entre menos conozcamos a nuestro ser inferior, a nuestra máscara y a nuestro ser superior, entonces menos vamos a poder ser conscientes de cómo habitar, de cómo vivir, de cómo tener esta experiencia de vida. Y entre más los conozcamos, también estamos mucho más cerca de decidir estar en plenitud. Así que algo muy importante de este subtítulo de la máscara es justamente nuestra máscara no tiene que ser eliminada por completo, tiene que ser conocida lo más que podamos, reconocida lo más que podamos, para entonces convertirla en una aliada, más que en una enemiga o en algo que queramos destruir por completo. Porque es como si rompemos algo o quemamos algo, por ejemplo, cuando quemamos una carta de alguien que ya no queremos, si la quemamos, entonces probablemente no podamos como reconocer qué había ahí, o tal vez ya se me olvidó exactamente lo que me dijo. Y entonces al yo decir, bueno, sí, voy a integrar esta experiencia, voy a ver qué es lo que realmente me sucede con esto que está escrito, entonces realmente cuando llegue a quemar la carta y a transmutarla en otra cosa, realmente va a ser real. Pero si yo solamente la destruyo sin ver lo que dice, sin atender lo que me sucede con eso, entonces es lo mismo que pasa con nuestra máscara. Va a seguir ahí, va a seguir como controlando, va a seguir saliendo incluso en momentos en donde yo no sé que está saliendo. Pero entre más la conozca, pues más mi aliada puedo hacerla.
Y nuevamente es activar esta parte de nuestra curiosidad, nuestra parte donde decimos, hey, ¿qué necesitas, máscara? ¿Qué parte de mí no estoy dejando que sea auténtica? Fin del comentario. La máscara y el viaje de transformación. La máscara es la primera capa de la personalidad que debe ser penetrada, aceptada y abandonada en el viaje de la transformación. Sin embargo, el hecho de que primero debamos entrar en contacto con la máscara no significa que podamos deshacernos de ella con facilidad o de una vez por todas. Seguiremos teniendo una máscara hasta que estemos listos para revelar y asumir la responsabilidad por nuestro ser inferior, siendo al mismo tiempo capaces de identificarnos con nuestro ser superior. Solo entonces dejarán de ser necesarias las defensas de la máscara. Mientras tanto, al igual que sucede con todas las otras limitaciones humanas, nuestra tarea consiste simplemente en identificar nuestro ser de la máscara sin culpa y sin autodenigrarnos. El viaje de transformación requiere de la penetración constante de uno y otro de los tres seres, máscara, ser inferior y ser superior, en cada uno de los niveles diferentes del desarrollo de la conciencia. La forma en que los tres seres intersectan los diferentes niveles de la conciencia, el niño, el ego adulto, el nivel del alma transpersonal y el de la conciencia unitiva, se describe y se explica en el cuadro de las páginas 123 y 124 del capítulo 4. Generalmente empezamos trabajando sobre la personalidad de nuestro ego adulto, aprendiendo a abandonar la máscara del ego y a ser más auténticos, fortaleciendo el ego positivo y comprendiendo y abandonando al ego negativo. Antes de empezar a trabajar con el niño interior y luego descender al alma o a la conciencia universal. Necesitamos echar raíces en la identificación con el observador objetivo y compasivo del ser del ego positivo antes de poder explorar los dominios más profundos, ya sean del niño interior herido o del nivel transpersonal. No obstante, el camino interior tiene un ritmo confiable que altera el trabajo dentro de los diferentes niveles con los distintos seres. En un momento, podemos necesitar entrar en contacto con el nivel del alma del ser superior o escuchar a nuestros guías espirituales a fin de tener la fuerza, la dignidad y el valor para continuar explorándonos a nosotros mismos. En otro momento, entraremos más profundamente en las distorsiones del niño, del ser inferior, y luego podremos ser guiados hacia otro aspecto de la máscara del ego que necesitarán ser observados. Es un viaje continuo, una espiral cada vez más profunda de autoconciencia. Comentario. Esto es muy importante. Justamente, cada vez vamos estando más listos para ir profundizando en cada una de las capas, como no pretender que lo vamos a hacer de una vez, o no pretender que solamente nos vamos a enfocar en el niño y en nuestra máscara, o en el ego adulto, o en alguno de estos fragmentos de nuestro ser. Vamos tal vez en momentos entrando al niño, al nivel que estamos listos para ver al niño. Vamos entrando a reconocer nuestras máscaras al nivel que estamos listos para entender nuestra máscara con nuestra verdad presente. Conforme la vida nos va poniendo experiencias, conforme vamos entendiendo estas distorsiones, esta máscara, este ego, mientras vamos comprendiendo, abrazando e integrando todos estos fragmentos de nuestro ser, entonces vamos a estar más listos para profundizar cada vez más en cada uno de ellos. Mientras tanto, es importante justo el no culparnos, el no autodenigrarnos, el no señalarnos mientras estamos explorando y desmenuzando estas partes de nosotros, sino justamente
Siempre tener esta mirada compasiva, siempre reconociendo estos pasitos que estamos dando hacia mirarnos, este valor que tenemos al estar mirándonos y trabajando con nosotros mismos. Fin del comentario. ¿Qué es la máscara? La máscara surge de nuestros intentos, frecuentemente frenéticos y siempre destinados al fracaso, por vivir de acuerdo con un ideal, entre comillas, perfecto, de acuerdo con una imagen propia idealizada. El esfuerzo por obligarnos a entrar dentro de una imagen perfecta de quien pensamos que deberíamos ser, nos mantiene agitados y alejados de la paz que entraña la autoaceptación. El perfeccionismo es un bloqueo básico de la felicidad que limita seriamente nuestra capacidad de relajarnos y de aceptar las imperfecciones del aquí y del ahora. Mientras más aceptes la imperfección, más alegría darás y recibirás. Tu capacidad para la felicidad y la alegría dependen de tu capacidad para aceptar la imperfección, pero no solo de manera intelectual, sino como una experiencia emocional. Un paso importante consiste en permitirte saber que te enojan las imperfecciones que hay en ti y en tu vida, que no las aceptas. Solo cuando te percatas completamente de tu enojo en contra de la imperfección, puedes empezar a aceptarla. Y solo al aceptar la imperfección podrás llevar una vida feliz y disfrutar de tus relaciones, todo lo cual tiende a ser imperfecto. Conferencia del Guía del Patchwork 97. Tenemos que trabajar mucho para aceptarnos tal cual somos y para aceptar a los demás tal cual son. El primer paso consiste en ver claramente nuestra resistencia a la autoaceptación. En cierto grado, cada uno siente que no basta con ser lo que es, así que nos creamos un ser falso. Pero invertir energía en crear y mantener esta imagen idealizada de uno mismo es como construir un robot en vez de vivir la vida de un ser humano. Tambaleándose sobre zancos mucho más altos que el verdadero ser, el ser de la máscara se mantiene artificialmente en un sitio, pagando el precio de una terrible presión sobre el alma. Por eso es que el ser de la máscara es la primera parte de nosotros que se cae a pedazos en las crisis. Las crisis suelen traer consigo el sentimiento de una pérdida de identidad. De hecho, la crisis suele ser la manera en que la naturaleza nos ayuda a bajarnos del tambaleante pedestal de tratar de ser alguien que no somos. La crisis remueve la materia estancada del alma que se halla atrapada en una versión idealizada de nosotros y, de este modo, nos obliga a entrar en una identidad humana más verdadera, más profunda, fluida y vulnerable. Conforme aprendemos a reconocer una mayor parte de nuestra realidad como nuestra, tal y como aparece en cada momento, entonces ya no podemos caernos en pedazos porque ya no hay ningún lugar a donde ir, aparte del sitio en donde ya estamos. Vivir cada momento con autoaceptación es el antídoto contra la máscara, pero eso no significa que no debamos tener ideales o el deseo de mejorarnos a nosotros mismos. Sin embargo, tener ideales es algo muy diferente que tener una imagen idealizada de sí mismo. El deseo genuino de mejorarse a sí mismo acepta la personalidad tal como es ahora y parte de ella como su premisa básica. De este modo, cualquier descubrimiento de los aspectos en donde no estás a la altura de tus metas legítimas de mejoramiento personal no te hará caer en la depresión, la angustia y la culpa. En cambio, te fortalecerá. No necesitarás exagerar la maldad del aspecto de tu carácter en cuestión, ni tendrás que defenderte en contra de él con la excusa de que es la culpa de los demás, de la vida o del destino. Obtendrás una visión objetiva de ti mismo en este aspecto y esa visión te liberará.
Asumirás tu responsabilidad completa en relación con esa actitud equivocada, estando dispuesto a asumir las consecuencias que eso tiene sobre ti. Asumir la responsabilidad de tus errores es la manera más clara de decir: no soy mi ser idealizado. Conferencia de guía del Pathwork 83. A menudo podemos descubrir la máscara preguntándonos: ¿qué impresión de mí mismo quiero crear y por qué? Si estamos motivados por la intención de crear la apariencia de algo diferente a lo que es exacto y verdadero en el interior para nosotros en ese momento, entonces sabremos que nos estamos poniendo una máscara. Siempre que nos apresuramos a juzgarnos o a juzgar a los demás, o cuando somos reservados y tememos exponernos, entonces sabremos que la máscara está presente. Si frecuentemente sentimos vergüenza, angustia o culpa porque no logramos estar a la altura de lo que pensamos que deberíamos ser, entonces podemos estar seguros de que hay una máscara funcionando. Siempre que vivimos solo en la máscara, nuestra vida se siente superficial y sin sentido. Comentario sobre qué es la máscara. Bueno, este subtítulo creo que es así clave para entender un poco por dónde podemos también empezar a atravesar estas capas de las que ya venimos hablando en los capítulos anteriores y a lo largo de todo este viaje del Pathwork y de este libro de Vivir sin Máscaras. Entonces es muy importante este punto de entender cuál es esta capa del primer círculo, que es la máscara, y cómo identificarla, ¿no? Porque a veces nos genera mucha confusión cómo saber cuándo está haciendo algo falso, cuándo está siendo justo esta sobreexigencia y todas estas cosas de las que hemos ido hablando. Pero una cosa crucial para identificar a la máscara es justo esta búsqueda del perfeccionismo. Como bien lo dice en la lectura, el perfeccionismo es el bloqueo básico de la felicidad, ya que sabemos que la vida no es perfecta. Y entonces aceptar esa imperfección es lo que realmente nos ayuda a sanar, nos ayuda como a acomodar las cosas, nos ayuda a liberarnos de esa exigencia de perfeccionismo, de hacer todo bien, de que todo esté en orden, de que nada cambie, de que todo sea estático. Y esa autoexigencia encierra nuestro ser auténtico, limita totalmente nuestra verdad, porque justamente puede ser que no entre en los límites de esa exigencia o en los parámetros de esa exigencia del perfeccionismo. Y si nos viéramos un poquito más filosóficos, podríamos incluso preguntarnos cuál es esa perfección que buscamos, ¿no? Y ahí podríamos encontrar que justo la perfección que aparentemente buscamos, pues seguramente vendrá impuesta por nuestro entorno, por nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra comunidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto es esto, ¿no? Identificar al perfeccionismo como una pista de dónde pueden estar colocadas mis máscaras. Y justamente, ¿no? Todo este proceso sí pasa primero por una capa intelectual, racional, de mente, digámoslo así, en donde me ayuda evidentemente mi razón a como acomodar las cosas, a entrar en mis conceptos, pero ahí justamente hay que empezar a desmenuzar toda esta parte que ya hemos visto de nuestra creencia, de nuestra historia, ¿no? Desde dónde estamos teniendo esta referencia. Por eso, para los que están con nosotros en el taller, realmente para mí me escucharán todo el tiempo hacer esta parte de regresar al cuerpo, de regresar a nuestro sentipensar, ¿no? Realmente no solo quedarnos en el pensamiento, sino empezar a vivir la experiencia de eso que estamos pensando, de eso que estamos racionalizando, acomodando. Bueno, no solamente
como idea, sino cómo se siente esa idea, cómo se siente eso que estoy acomodando, eso que estoy descubriendo, qué sensaciones me generan, porque recordemos que las sensaciones son el lenguaje de nuestras emociones y nuestras emociones son las mensajeras de nuestras necesidades. Entonces, es un mapa literalmente el cuerpo, nuestras sensaciones, para poder complementar este proceso de autorreconocimiento y de sanación. Entonces, pues es muy importante eso, que no se quede nada más a nivel intelectual y como, oh, sí, ya estoy sanándome a mí mismo, pensando en todo lo que hemos visto como conceptos y teniendo toda la teoría, ¿no? Hay que ponerla en práctica y vivirla y justamente dentro de esta idea de aceptar la imperfección, aceptar que muchas veces volveremos a actuar desde nuestra herida, desde nuestros patrones, nuestras geometrías y nuestras defensas. Pero justamente es aceptarlo y abrazarlo como seres humanos. Otra cosa que me gustaría comentar es justamente algo muy bello de esta parte de aceptar nuestra imperfección y aceptarnos tal cual somos en nuestra autenticidad, porque este proceso de si me acepto tal cual soy, eh, es un proceso como paralelo de aceptar al otro tal cual es. Entonces, es como observar cómo socialmente alimentamos mutuamente estas máscaras que nos hemos puesto por estas exigencias. Entonces, sí, justamente esta exigencia de buscar la perfección en mí es porque probablemente también la exijo de los demás. Probablemente también espero esa perfección de los demás. Entonces, este proceso de identificar nuestras máscaras y de abrazarnos tal cual somos, para mí es un trabajo muy profundo, muy valiente y sobre todo muy amoroso, porque creo que es una forma en la que la humanidad puede dejar de necesitar las máscaras, dejar de necesitar esa búsqueda de perfección. Y aquí justamente nos topamos con esta resistencia a autoaceptarnos, por esta idea que a veces sentimos muy nítidamente de no basta con ser quien soy. Entonces viene la autoexigencia, pero también ahí les invito como a observar qué, qué le estoy exigiendo también al otro, que no basta con ser quien es. Y esto pasa mucho en las parejas, por ejemplo, incluso en las amistades, ¿no? O en los familiares, en cualquier relación humana pasa mucho, ¿no? Que no vemos realmente a ese ser auténtico que tengo enfrente de mí, que tengo a mi lado, que tengo como amigo, como compañero, como mamá, sino que hay una exigencia de que el otro no sea eso. O bueno, ya metiéndonos en otros temas, justo de, de enamorarnos o de idealizar a la otra persona de algo que no es, y entonces ahí es cuando también hay mucho dolor, ¿no? En darnos cuenta de quién es el otro auténticamente. Pero este ejercicio es muy lindo y les invito a que lo hagan, a que realmente observen de sus relaciones más cercanas, afectivas, amorosas, eh, qué parte de esta exigencia eh, pues también tiene que ver conmigo, qué parte de esta exigencia hacia mí misma o hacia mí mismo eh, que no puedo quitar o que no puedo dejar de perseguir, también se la exijo al otro, ¿no? Y en qué medida puedo abrirme a esta autoaceptación y por lo tanto a la aceptación de los demás, tal cual son, sin exigirles ser otra cosa. Y ahí exactamente está el punto también del libre albedrío y de discernir como, ok, este ser que está enfrente de mí no me va, no me viene, no vibra conmigo, no está en sintonía conmigo, no me hace bien. Y entonces sí, desde ahí poder tomar una decisión, pero no desde la imagen idealizada o desde la sobreexigencia
o desde la exigencia del perfeccionismo, de yo ser perfecto o de que el otro tenga que ser perfecto. Y esto me da pie a otro comentario sobre algo que yo les digo mucho a mis consultantes, que es el precio de sostener la máscara es muy alto, porque literalmente el precio de sostener la máscara es negar nuestra autenticidad y nuestro ser real. Y entonces eso crea mucha frustración, mucho dolor de no poder ser quienes somos, de no poder actuar conforme nuestro ser, nuestra esencia quiere y necesita actuar. Y que al mismo tiempo, ya si nos vamos a planos más espirituales, es lo que el mundo, el universo necesita de este ser en este momento. Entonces, sí, todo lo que se sienta como incomodidad, como frustración, como algo que aprieta, algo que justamente bloquea, o nosotros en el taller con Edmundo tenemos esta referencia de un traje de unicornio, que es como cuando te pones un traje que no te queda y es apretado y muy incómodo. Entonces esas pueden ser también otras maneras de reconocer nuestra máscara. Y pues poco a poco el reconocernos tal cual somos, el reconocernos justamente desde nuestra verdad y accionarla y vivir desde ahí, es que nos da esta razón de no hay ningún lugar a donde ir más que donde estamos ahora. No hay ser algo distinto a lo que estoy siendo ahora. No significa que no pueda transformarme, por eso a mí me gusta mucho la negación del yo soy, sino yo estoy siendo, ¿no? Porque sé que tengo la posibilidad de transformarme, sé que tengo la posibilidad de evolucionar. Eh, Sin embargo, reconozco lo que en este momento estoy siendo, con toda la historia recorrida, con todo lo que me pasa, con todo mi presente. Y justamente vivir cada momento en autoaceptación es el antídoto para la máscara, es justo como vamos a volver la máscara una aliada hasta no necesitarla. Y bueno, por último, me gustaría como traer esta parte de la diferencia entre una imagen idealizada y tener ideales, porque a veces confunde, ¿no? Como esta parte de la imagen idealizada con, entonces no puedo tener ideales, no puedo soñar, no puedo tener deseos, y no estamos hablando de eso. Significa que justamente identifiques qué parte o qué creencia te creaste de ti misma, de ti mismo, eh, que no te está dejando ser. Y a mí me gusta como diferenciarlo con la palabra la dirección, que puede ser cambiarlo por tus sueños, tus pulsos del corazón, por, sí, esta parte que nos impulsa, ¿no? Que todavía no es, pero queremos llegar ahí. Entonces, una parte es la dirección y otra parte es la autoexigencia. Entonces, para mí la diferencia es vivirlo como una negación de ti mismo en la imagen idealizada y la dirección hacia dónde quiero ir con todo lo que estoy siendo. Entonces, digamos que la diferencia podría ser la dirección, no la autoexigencia. Bueno, continuamos con la lectura después de estos amplios comentarios que espero sean útiles para poder desmenuzar un poquito más y entender un poquito más esta parte del ser de la máscara. Continúo con la lectura. Origen de la imagen idealizada de sí mismo. La máscara arraiga en el dilema de la dualidad humana. Cada vida humana incluye dolor, lo mismo que placer, decepción, lo mismo que satisfacción, infelicidad, lo mismo que felicidad. Cuando éramos bebés y niños pequeños, éramos extremadamente vulnerables a la experiencia de la decepción, el rechazo y la incomprensión, tanto reales como imaginarios. Buscar maneras de escapar al dolor provocado por eso
y protegernos de posteriores heridas es una respuesta humana instintiva. Lo más doloroso para el niño o niña es la experiencia de ser rechazado o no visto por sus padres. Esto puede ser un rechazo duro y preciso o una actitud prolongada y persistente de ausencia de amor por parte de los padres. O tal vez sea solo un castigo y un distanciamiento temporales. O puede ser una situación en la que la realidad tiene poco o nada que ver con el niño, como sucedería en el caso de un divorcio. Pero el niño siempre se culpará a sí mismo por cualquier rechazo, castigo o retraimiento por parte de sus padres. El niño o niña asume que el padre o la madre se va a causa de su maldad. Entonces, trata desesperadamente de negar o reprimir cualquier cosa que hay en él o ella que parece contribuir a la retirada del amor y los cuidados paternos o maternos. Más adelante, el niño o niña afirma una nueva idea errónea acerca de que la aprobación de sus padres es algo crucial para su sobrevivencia. Así que llega a creer que es más seguro negar cualquier cosa dentro de él o ella que parezcan causar el rechazo o la desaprobación de sus padres. Y así, el niño o la niña asumen un papel en el cual esperan poder atraer la aprobación deseada o al menos la invulnerabilidad. La imagen idealizada de sí mismo, entonces, se convierte en una pseudo solución al problema de su supuesta maldad. Ningún adulto, y por lo tanto, ningún padre o madre, es capaz de dar amor perfecto. Así que siempre habrá alguna base para que el niño se sienta rechazado. Pero la infelicidad y la falta de seguridad y autoestima que siente el niño nunca pueden ser medidas de manera objetiva. La predisposición o el karma heredado del niño juega un papel muy importante. Lo que una personalidad puede estar capacitada para enfrentar de manera satisfactoria en el ambiente familiar puede ser devastador para otro temperamento. Algunas veces, de hecho, podemos recordar el momento en el que decidimos que algo de nuestro entorno era intolerable, algo demasiado doloroso como para sentirlo. Decidimos que a partir de entonces negaríamos nuestros verdaderos sentimientos. Semejante decisión, renovada y amplificada muchas veces a lo largo de la vida, da solidez a la construcción de la máscara. Elizabeth podía recordar el momento en el que decidió cerrar su corazón y adoptar la máscara de ser siempre poderosa y tener las cosas bajo control. Cuando era niña, adoraba a su romántico padre y se sentía helada ante su madre, una mujer fría, eficiente y trabajadora. Más aún, su madre había bloqueado la relación completa y tierna que Elizabeth había querido tener con su padre. También sentía un resentimiento enterrado contra su padre, pues le parecía que no había peleado más directamente en favor de su relación con ella, habiendo dejado que su esposa controlara sus interacciones. Elizabeth había soportado conscientemente ese dolor a lo largo de toda su infancia. Siendo una joven adolescente, Elizabeth se enamoró de su vecino, Andrew. Solían dar largos y románticos paseos, hablando de todo, vaciando sus corazones el uno para el otro. Eran jóvenes e inocentes y estaban enamorados. Cuando la familia del muchacho se mudó a los suburbios de una lejana ciudad, Elizabeth y Andrew se escribieron fielmente durante un año, incapaces de visitarse, pero manteniendo sus sentimientos el uno por el otro. Al año siguiente, Elizabeth se mudó cerca de la ciudad en donde vivía Andrew para asistir a la universidad. A menudo, nostálgica de su hogar y confundida, Elizabeth sentía una gran urgencia por la atención de Andrew y un día decidió visitarlo sin llamarlo antes. El resultado fue desastroso. La madre de Andrew salió a la puerta, dando a Elizabeth un recibimiento hostil.
No eres bienvenida. No te esperábamos. ¿Qué te crees de llegar así sin avisar? Mientras tanto, Andrew escuchaba de lejos, abrumado por la fuerza de su madre e incapaz de venir a rescatar a Elizabeth. Ella se fue de inmediato y luego pasó la noche llorando, sintiendo no solo el dolor del rechazo y de su separación de Andrew, sino también el poderoso eco de su frustrada relación con su padre. Así fue como volvió a experimentar el dolor de aquel temprano rechazo, solo que con una intensidad mayor a la que nunca antes. Y esa noche hizo su compromiso. Nunca, nunca más. Nunca más volvería a ser así de vulnerable ante un hombre. Nunca volvería a necesitar tanto a otra persona. Para cuando Andrew fue a visitarla, 2 semanas más tarde, la máscara de Elizabeth ya estaba bien puesta en su lugar. Ya no amaba a Andrew. Ya estaba saliendo con otro hombre, con quien eventualmente contraería matrimonio. Había empezado una vida de relaciones calculadas en la que el poder y el control de todas las situaciones se habían convertido en la meta. Se construyó una fachada de serenidad. Era una mujer mundana, sofisticada, artista, competente y autosuficiente. Ni en su matrimonio, ni en ninguna relación posterior se permitió volver a arriesgar completamente su corazón, habiéndose construido una máscara de invulnerabilidad propia de una reina. Elizabeth perdió de vista el origen de la misma y empezó a creer que ella era su máscara. Solo mucho más tarde en su vida se dio cuenta de que esa imagen propia, autoconstruida, era algo mucho más parecido a su madre, fría y calculadora, controladora en vez de capaz de admitir el flujo de la vida y los sentimientos, y le tomó aún más tiempo darse cuenta del enorme precio que había pagado al cambiar sus sentimientos espontáneos de calor, amor e incluso dolor por la vida a medidas de la helada fachada. Comentarios sobre el origen de la máscara. Aquí es muy importante el recordar lo que vimos en el capítulo 4 sobre el ser del niño, que el niño no tiene ni el bagaje de experiencia ni las herramientas para acomodarlo, para entenderlo, para racionalizar. Él solamente o ella solamente es muy vulnerable y muy sensible a esta parte de la decepción, el rechazo y la incomprensión. Entonces, él lo que busca o ella lo que busca es justamente esta aprobación de papá, mamá. Justamente el niño siempre va a encontrar que la causa de que papá o mamá retiren su amor, su atención, su cuidado, es por su culpa, es por algo que él o ella no está haciendo bien, por así decirlo, que no es aceptable. Entonces, siempre va a haber esta sensación de culpar su maldad o de culpar lo que es inaceptable. Y entonces ahí es donde se crea esta creencia justamente errónea o lo que llamamos la distorsión. Y entonces empieza a bloquear o a tener una idea errónea de la aprobación, del amor, de la reciprocidad, de la atención del otro. Y empieza justo a crear esta máscara. Y bueno, también aquí vemos en la historia de Elizabeth este alto precio que pagamos para sostener la máscara. Y entre más tiempo sostengamos nuestras máscaras o las alimentemos, más alto es el precio, porque más nos perdemos de nosotros mismos, de nosotras mismas. Fin de comentario. Continuamos con la lectura. Conexión entre una imagen y la máscara. Una imagen es una conclusión errónea o generalización acerca de la vida.
La imagen idealizada de sí mismo, o máscara, es una fachada falsa, un intento por presentar un cuadro de generalización perfecta de lo que pensamos deberíamos ser. Tanto la imagen como la máscara surgen del intento de evitar en el futuro algún tipo de dolor o heridas que tuvieron realidad en el pasado. Repito esto porque es muy importante. Tanto la imagen como la máscara surgen del intento de evitar en el futuro algún tipo de dolor o heridas que tuvieron realidad en el pasado. De este modo, los sentimientos reales del presente, así como la gente real y específica de las circunstancias presentes, son reemplazados con una imagen generalizada de la realidad que se deriva de las conclusiones mentales o de las generalizaciones realizadas en el pasado. Cuando nos encontramos atrapados en nuestras imágenes, vivimos dentro de nuestras ideas acerca del pasado, en vez de estar en la realidad del presente. La máscara es la defensa que creamos como respuesta a nuestra imagen principal o a la conclusión negativa más importante que hemos formado acerca de la realidad. La imagen principal de Elizabeth era que la expresión de sus necesidades, su amor y su vulnerabilidad le provocaría un dolor insoportable. Esto condujo directamente hasta su máscara, imágenes idealizadas de sí misma, de poder y de retraimiento, lo cual podría formularse de la siguiente manera. Siempre debo hacer como si fuera fuerte, indiferente e independiente, de modo que nadie sepa cuánto lo quiero o lo necesito. La imagen es el intento del niño por encontrarle sentido a la situación de amor imperfecto de sus padres. Y la máscara es una falsa solución al problema de cómo evitar en el futuro el dolor y el rechazo debidos a la imperfección de los padres. La máscara es un intento de volvernos invulnerables a fin de evitar que nos lastimen. Tal como lo vimos en el caso de Elizabeth, a menudo la máscara también se forma siguiendo el modelo del padre o la madre, según quien haya sido más lejano, puesto que eso es lo que se ha equiparado con lo demás deseable. Dado que el niño o la niña deseaba más al progenitor que daba menos amor, entonces relaciona las cualidades de éste con lo deseable. La imagen básica que se encuentra detrás de la creación de cualquier máscara es la falsa creencia de que no soy aceptable, deseable, amable, tal cual soy. Dado que se piensa que el ser natural es inaceptable, se crea una máscara con la esperanza de que ella ganará la tan deseada aceptación y el amor, o de menos, nos ayudará a evitar el rechazo y el dolor. Aun cuando la imagen idealizada de sí mismo a menudo se construye de aspectos reales y positivos de la personalidad, su intento por esconder al ser verdadero es tan falso como la idea errónea de que somos intrínsecamente indignos de ser amados. Es así que una y otra vez tenemos que retar esa creencia negativa acerca del ser, y tenemos que arriesgar nuestro ser real en la realidad presente, sin actuar con base en las generalizaciones realizadas en el pasado. En el caso de Elizabeth, ella creía que su necesidad del apoyo de una mujer no era aceptable, así que se creó una imagen idealizada de sí misma que negaba su verdadera necesidad. El resultado fue una terrible privación emocional para ella, como suele ser para todos nosotros cuando los sentimientos y las necesidades reales no son reconocidos, pues tan solo se impide su satisfacción. Dado que el ser verdadero o real no es aceptado y expresado, nunca puede atraer el amor y el respeto de los demás. Comentario acerca de la conexión entre una imagen y la máscara.
De esta parte es súper importante que nos quede claro esto de que la máscara surge del intento de evitar algún tipo de dolor o heridas en el futuro, pero por referencias del pasado. Es muy importante que podamos entender esto, de que mientras sigamos viviendo en nuestra máscara o sigamos sosteniéndolas, vamos a tener como un filtro de la vida, de nuestras percepciones, de nuestras ideas, de nuestras conclusiones del pasado. Es decir, es como si omitiéramos nuestra realidad presente y entonces todo lo vemos con el filtro de nuestras referencias del pasado. Y esto podría ser un poco confuso, porque claro que tomamos en cuenta toda nuestra historia, todo nuestro camino como referencia para lo que pensamos hoy y quiénes estamos siendo hoy. Pero la gran diferencia es justamente tener esta conciencia, para tener ese criterio de que muchas cosas han cambiado, de que mis percepciones, mis creencias han cambiado, y no son las mismas. Más bien es una acumulación de experiencia lo que me hace tener mucho más herramientas, mucho más bagaje, para discernir, para decidir qué es mejor para mí en estos momentos. Pero justamente la máscara es como si se congelara en el momento en el que se crea la máscara, que normalmente es cuando somos niños, niñas. Entonces, eso es como muy, muy importante. Fin de comentario. Continuamos con la lectura. La defensa. Al igual que los animales, los seres humanos estamos equipados con un sistema de defensa destinados a ayudarnos a enfrentar el peligro inmediato. Enfrentados a la amenaza de nuestra supervivencia física, nuestros cuerpos crean un flujo de adrenalina que estimula nuestros sentidos y enfoca nuestra percepción hacia la fuente del peligro. El pensamiento se restringe a las estrategias de huida de la situación que se enfrenta, lo que suele llamarse la reacción de pelea o huida, y nuestras emociones se restringen al miedo o a la cólera como defensas adicionales. Incluso nuestro espíritu se tensa, pues todos nuestros recursos se enfocan hacia la supervivencia del cuerpo en vez de la conexión espiritual. Ante el peligro físico inmediato, todas nuestras respuestas se adecúan y ayudan para que podamos hacer frente a la amenaza real del momento. A diferencia de los animales salvajes, los seres humanos tienden a extender y pervertir estas capacidades defensivas naturales. Ya no solo tratamos de luchar en contra de la realidad del dolor físico y la inestabilidad de la muerte física, sino que tratamos de defendernos del dolor emocional y de los golpes a nuestro ego, igual que nos defendemos de los golpes a nuestro cuerpo. En vez de conservar nuestra reacción general de defensa natural para situaciones de verdadero peligro físico, usamos nuestras defensas cada vez que nuestra autoestima se siente amenazada. Un comentario ligeramente crítico, una recepción algo fría por parte de un amigo e incluso una opinión diferente a la nuestra pueden echar a andar nuestras defensas, preparándonos para pelear o huir. Nuestras mentes se cierran, nuestras emociones se estrechan y cantidades excesivas de adrenalina inundan nuestro sistema, envenenando el cuerpo, dado que en realidad no se necesita ninguna reacción física de esa envergadura. Pero ¿quién o qué es lo que está en peligro? Nuestro ser real, espiritual, nunca puede estar amenazado, pues nunca muere. Nuestro bienestar físico no puede ser puesto en peligro por palabras u opiniones, sin importar qué tan hostiles puedan ser estas. Entonces, la amenaza que percibimos es en contra de nuestro ego,
al cual nos apegamos como lo hacemos con nuestro cuerpo. Y la máscara del ego se siente mucho más fácilmente amenazada, pues se trata de una frágil identidad que descansa sobre nuestra idea de quién pensamos que deberíamos ser. Algo amenaza con exponernos, con hacernos nuevamente vulnerables a los dolores enterrados y con echar por tierra nuestra tambaleante, limitada e idealizada versión de nosotros mismos. Cuando permanentemente estás más o menos a la defensiva debido a la creencia errónea de cualquier herida o frustración, cualquier crítica y cualquier rechazo representan un peligro que debes evitar a toda costa. Limitas el rango de tus sentimientos, el potencial de tu amor y tu creatividad, la capacidad de entrar en contacto con la vida y de comunicarte con los demás, de amar y de comprender, de sentir y de expresarte. En pocas palabras, tu vida espiritual se encuentra gravemente limitada. Cada vez que estás a la defensiva, tu objetivo fundamental no puede ser verdadero. Cuando se trata de verdaderos peligros, el peligro real es la verdad del momento. Pero cuando se trata de falsos peligros, la verdad está en otra parte. En este momento, sutilmente, se vuelve más importante para ti probar que el otro está equivocado o no tiene la razón, que tú estás en lo correcto, en vez de encontrar los elementos de verdad en cualquier cosa que te sucede. Por lo tanto, en tu actitud defensiva, escapas de la verdad de ti mismo y de la vida. Todo eso se debe a la idea completamente equivocada del perfeccionismo, conforme a la cual crees que tu valor y aceptabilidad están en peligro a causa de tu imperfección. Si la gente buscara en su interior para encontrar y eliminar esa pared defensiva, se evitarían muchos problemas. Tener una máscara que debe ser defendida crea un miedo constante a no ser como es debido. El sentimiento o el miedo de no ser como se debe en sí mismo es mucho más doloroso que el simple dolor que se siente cuando alguien dice o hace algo que te lastima, o si reta tu manera de ver las cosas, o si no responde a tus deseos. Dejar ir y recibe todo lo que te llega. Míralo tranquilamente como la meta principal de no repelerlo, sino buscar ver la verdad. Conferencia del Guía del Patchwork 101. Comentarios sobre la defensa. Esto es súper interesante y a mí es un tema que realmente me gusta mucho. Justamente el cómo el ser humano prolonga esta sensación de peligro y de ahí se crean muchos problemas, como el estrés es realmente eso, una prolongación de ese estado de alerta y muchas de las veces ese estado de alerta es provocado por un miedo ficticio. Recordemos que justo el miedo es una emoción que nos sirve para protegernos, es una alerta de que algo puede ser peligroso para nuestro ser, para nuestra vida. Y nos avisa, ¿no? Si hay un perro agresivo que me quiere morder, entonces siento miedo para alejarme de ese perro, o si no tengo opción, pues de defenderme. Y muchas de las causas del estrés o muchas de las causas de un dolor emocional es por prolongar ese estado de alerta constante. Entonces aquí es muy importante observar esos momentos que seguro les ha pasado en donde sientes que no estás reaccionando como de verdad te gustaría reaccionar, pero no puedes parar. No sé si a ustedes les ha pasado eso, que por ejemplo en alguna pelea con tu pareja o tu familiar, realmente hay un momento en el que te das cuenta como de, ay, pero yo realmente lo que quiero es, no sé, ver la película con él o ella.
¿no? Y estamos discutiendo por algo, ¿no? Y ese momento en el que dices, ay, ya, podría dejarlo y podríamos ya ver la película, pero no puedo dejar de decirle que yo tengo la razón, de decirle que él estaba equivocado. En fin, un montón de argumentos que podemos darnos, pero es una sensación como no puedo parar porque estoy defendiendo algo que ataca directamente a una creencia que me ayudó a sobrevivir completamente y a pasar una situación muy dolorosa del pasado. Y entonces literalmente son como patadas de ahogado de no nos vamos a dejar esta vez, no nos van a lastimar esta vez como lo hicieron. Y entonces por eso no podemos parar, porque es una defensa arraigada de nuestras creencias, de las creencias creadas por la máscara, que se crearon por la insatisfacción de una necesidad o la negación de nuestra autenticidad. Entonces es muy importante empezar a observar, a identificar nuestras defensas. ¿Cuáles son esas creencias, esas partes de mí misma, de mí mismo, que defiendo a capa y espada y que sentimos que si son atacadas o que son puestas en duda, pues morimos, ¿no? O una parte de nosotros muere. Entonces es ahí donde está la defensa. Bueno, fin de comentario. Continuamos con nuestra lectura. Reacciones secundarias de defensa. Cuando tenemos miedo o vergüenza de nuestros sentimientos, trabajamos muy duro para negarlos o esconderlos, y es así como creamos las defensas. Sin embargo, cada vez que se niega un sentimiento y se crea una defensa, surgen reacciones secundarias que profundizan la negación de los sentimientos, perpetuando las defensas. Inicialmente, siendo niños, experimentamos miedo o cólera. Luego, cuando esos sentimientos fueron considerados inaceptables, los rechazamos. Llenamos de miedo nuestro miedo y nos enojamos en contra de nuestra cólera. Un sentimiento negado se multiplica a sí mismo. El miedo negado crea miedo, y luego el miedo de sentir el miedo al miedo, y así sucesivamente. La cólera negada crea el enojo en contra de estar enojados. Luego, cuando esto se niega, uno se enoja aún más por no poder aceptar el enojo, y así una y otra vez. La frustración en sí misma es algo soportable siempre y cuando entras de lleno en ella. Pero cuando te sientes frustrado porque no deberías estar frustrado y luego te frustras más porque lo niegas, el dolor se extiende cada vez más. La comprensión de este proceso apunta hacia la necesidad de sentir de manera directa, sin importar qué tan indeseables parezcan los sentimientos. Si multiplicas el dolor porque te niegas a sentirlo, ese dolor secundario se vuelve amargo, retorcido e insoportable. Si aceptas y sientes el dolor, inmediatamente se inicia un proceso de disolución. Muchos de ustedes han experimentado esta verdad en varias ocasiones dentro de su trabajo en el pathwork. Así que cuando sienten el miedo a su miedo y simplemente pueden dejarse entrar directamente en el miedo, ese miedo inmediatamente deja el paso libre a algún otro sentimiento negado. El sentimiento negado, cualquiera que sea, será mucho más fácil de soportar que el miedo al mismo y su consiguiente negación. Al pelear en contra de tus emociones y sentimientos, al defenderte en contra de ellos, creas toda una capa extra de experiencia alienada del núcleo y que, por lo tanto, se vuelve artificial y más dolorosa que aquello original
en contra de lo cual pelea. Conferencia del Guía del Patchwork 190. Una razón fundamental de la existencia de nuestras defensas reactivas es que muchos de nosotros, inconscientemente, seguimos identificándonos a nosotros mismos como niños, pensando que los demás son adultos, figuras paternas, que podrían destruirnos con su rechazo o cuya protección es necesaria para sobrevivir. En el proceso del crecimiento personal, debemos decidir enfrentar, sentir y soltar las heridas de la infancia. Gradualmente vamos aprendiendo que nosotros somos los adultos y que ya no hay papás ni mamás. Siendo adultos, ahora somos capaces de absorber las heridas de la vida sin sentirnos aniquilados. Nadie nos puede lastimar de la manera en que fuimos heridos en la infancia y nadie nos cuidará en la manera en que lo necesitábamos cuando éramos niños. Conforme nuestras actitudes van madurando, dejamos ir nuestro apego al perfeccionismo. Aprendamos a experimentar la confrontación o la crítica de los demás como una retroalimentación útil que podemos evaluar de manera objetiva, o bien como una injustificada intención de lastimarnos que podemos atestiguar sin ser heridos. El dolor de no ser vistos, aunque nunca es agradable, no tiene por qué ser algo devastador para nuestra autoestima. Si nos sentimos terriblemente heridos, es seguro que hay alguna parte de nosotros que se aferra a su identidad de la infancia y por lo tanto está volviendo a experimentar el dolor desde entonces. Tenemos que ser pacientes con nosotros mismos, recordando que crecer y volvernos emocional y espiritualmente adultos no es ni rápido ni fácil. Comentarios sobre las reacciones secundarias de defensa. Aquí lo más importante de este subtítulo es justamente entender esto de un sentimiento negado se multiplica a sí mismo. Es decir, entre más retengamos o neguemos una emoción, un sentimiento, más lo provocamos, más lo extendemos. Cuando realmente nos permitimos sentir una emoción, realmente no dura tanto como pensamos. Y es realmente un flujo de energía que si lo permitimos, pues va a fluir libremente y va a durar lo que tiene que durar, que en realidad no es tanto tiempo. Es solamente dejar que llegue el mensaje, ¿no? Como un poco retomando esto de que nuestras emociones son las mensajeras de nuestras necesidades. Entonces, cuando nos permitimos sentir, entonces es como si permitiéramos libremente que el mensaje llegara. Y entonces es mucho más fácil atender esa necesidad, por lo tanto, estar en nuestro bienestar, en nuestra plenitud. Cuando justamente hacemos lo contrario y le ponemos una barrera, una tapita, pues lo que va a intentar hacer esa energía, esa emoción, ese sentimiento, es que le hagas caso. Es como cuando alguien no te escucha y quieres que te escuche, pues buscas la manera de que te atienda, de que te ponga atención. Lo mismo pasa con nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y mucho más, pues si van ligados a nuestra defensa, ¿no? Porque es este proceso en donde me estoy dando cuenta de que estoy enojado, pero entonces quiero negar mi enojo y me enojo por negarme la posibilidad de enojarme. Me enojo por la imposibilidad de poner un límite de cualquier otra situación que niegue. Entonces, esto es lo más importante de este subtítulo. Fin de comentario. Continuamos con la lectura. La máscara y la reacción de las heridas de la infancia. Mientras el adulto no vuelve a experimentar con el fin de abandonar las heridas de la infancia que dieron origen a la máscara, esas heridas permanecen congeladas
en la personalidad y vuelven a ser recreadas en la realidad actual. Si esperamos rechazo y desaprobación de los otros por ser como somos, esto es exactamente lo que creamos en nuestras relaciones. Atraemos a la gente que nos rechaza o nos desaprueba, de modo que confirmamos nuestros peores miedos. Dado que la conducta poco auténtica de la máscara es algo instintivamente inquietante, los demás tienden a evitarla. Ese rechazo de nuestra máscara, sin embargo, en vez de convencernos de volvernos más reales, suele reforzar la aparente necesidad de una máscara más perfecta, a fin de poder evitar el dolor del rechazo para siempre. Es así como creamos más falsedad y tensión al luchar por alcanzar una idealización aún mayor de nosotros mismos. Se instala un círculo vicioso, no solo en nuestras relaciones con los demás, sino también dentro de nosotros mismos. Interiorizamos un perro de arriba, cuya voz nos exige ser más perfectos. Se trata de la voz del padre, el tiránico y moralizante superego que constantemente regaña y castiga al amedrentado niño interior. La autoalineación se profundiza progresivamente conforme vamos elevando los estándares de nuestra imagen idealizada de sí mismo ante cada inevitable fracaso. Elizabeth comenzó a trabajar sobre sí misma y su máscara de poder y eficacia cuando tenía 40 años. Era consciente de sus defensas en contra de abrir su corazón. Aún más, podía ver que su máscara defensiva había recreado el rechazo y el aparente rechazo de los demás. Durante años, su esposo Max había tratado de penetrar en la pared del aparentemente frío corazón de su esposa, pero finalmente se dio por vencido. Elizabeth sentía con claridad el aislamiento que había entre ellos, pues debajo de su máscara de reina todavía sentía sus necesidades, su inseguridad y su vulnerabilidad. Quería el afecto de Max, pero sabía que no podía alcanzarlo sin arriesgar su propio corazón, de manera más completa al amarlo. Podía ver el círculo vicioso en la medida en que ella lo congelaba. Él retendría su calidez y sus cuidados, y en la medida en que ella experimentaba eso como rechazo, ella reforzaba su compromiso con su defensiva frialdad. Así es como el ser idealizado o máscara crea un sentimiento de fracaso y de insatisfacción mucho mayor, una pérdida de autoestima y un doloroso rechazo, peores de lo que originalmente se trataba de evitar. Aquí solo me gustaría hacer justo este comentario que creo que nos han escuchado a Edmundo y a mí decir, que justamente cuando hay algo que no estás viendo, algo no sanado, algo no abrazado, integrado, la vida se va a encargar de ponértelo ahí una y otra vez y con más intensidad para que sea visto, para que sea amado, para que sea abrazado e integrado. Entonces es esa paradoja que me encantan las paradojas, de justamente, ¿no? Como entre más trato de evitarlo, más grande se hace, ¿no? Entre más me permito sentirlo, entre más me permito verlo, abrazarlo como parte de mí, como parte de mi historia, entonces va a ser mucho más fácil transformarlo, transmutarlo, amarlo y por lo tanto amarme tal cual soy, sin necesidad de poner una defensa que defienda a una máscara, a una idea errónea e idealizada de mí misma, de mí mismo, tratando de buscar esa perfección que no llegará. Fin de comentario.